amigos, ¿cómo están? Como ya leyeron en el título, este video se va a tratar sobre las cosas que tienes que saber antes de iniciar en la gimnasia, pero algunas de las cosas que voy a decir en este video también son consejos para pues las que van iniciando también, así que si tú vas iniciando la gimnasia, este video es perfecto para ti, pero este video también puede ser para ti incluso si ya iniciaste la gimnasia, porque puede que haya algunos consejos que te ayuden a ti para mejorar tu vida gimnástica. Bueno, sin más que decir, comencemos. Bueno, voy a empezar de las cosas como más fáciles a las que ya son un poco más complicadas. Y la primera cosa es que en la vida de una gimnasta es muy normal que cuando estés aprendiendo un ejercicio nuevo tengas miedo de hacer este ejercicio. Y créeme que tú puedes pensar, es que yo soy la única a la que me da miedo, y puedes sentirte así como que es el fin del mundo. Pues déjame decirte que no, a todo el mundo nos pasa cuando vamos a aprender un ejercicio nuevo o incluso algún ejercicio que ya sabíamos hacer antes. Por alguna razón el universo decide que te tiene que dar miedo ese día. Y créeme que es súper común, es pues el miedo en la vida de una gimnasta es ya pues de a diario, ¿no? Y pues lo que tú tienes que hacer en esos momentos que tienes miedo de hacer un ejercicio es hablar con tu entrenador, porque obviamente tu entrenador no te va a poner a hacer un ejercicio que tú no estás lista para hacer. Entonces tienes que confiar en tus entrenadores y creer lo que te dicen, y puedes decirles pues que te ayuden a hacer ese ejercicio o así. Y otra cosa muy importante que es, si ya te decidiste a hacer el ejercicio, es, o sea, 1, 2, 3 y hacerlo. Obviamente pensar en la técnica, pero hacerlo, porque si te arrepientes solamente será peor y agarrarás más miedo. Así que tienes que comprometerte a que si ya te decidiste a hacerlo y no arrepentirte en el aire, porque eso solo te llevará a una catástrofe. La siguiente cosa es que si tú ya te quieres tomar la gimnasia luego ya más seriamente, de que ir todos los días a la semana, entrenar muchas horas y así, vas a tener que hacer muchos sacrificios. Por ejemplo, uno de ellos puede que sea la escuela. Para algunas personas, por ejemplo, para mí era un poco complicado de que llegar de la escuela y luego tener que prepararme rápido para ir a entrenar, porque yo cuando empecé a entrenar más horas iba 3 horas al día y me quedaba como a media hora el gimnasio. O sea, no es tan lejos, pero pues sí es lejos, entonces tenía que apurarme mucho, ni alcanzaba a hacer la tarea, ni nada. Entonces me iba al gimnasio y salía como 8:30 del gimnasio y llegaba como a las 9:15 a mi casa, en lo que me cenaba, me bañaba y todo eso. Yo ya estaba de que bien cansada, además pues porque había entrenado y todavía me tenía que quedar a hacer la tarea, y pues era un poco cansado para mí, y pues yo supongo que esa rutina tan acelerada es muy cansada para todos. Así que pues yo decidí cambiarme al homeschool, y es uno de los sacrificios que tuve que hacer, pues porque tuve que dejar a mis amigos y así, y pues muchas niñas tienen que hacer eso para pues poder seguir en la gimnasia y que no se les haga tan cansado. Pero pues si en realidad te gusta la gimnasia, pues la verdad yo sí lo recomendaría, porque bueno, antes del COVID obviamente podías seguir viendo a tus amigos de que el sábado, en la tarde, el domingo, así. Entonces para mí eso no fue como tanto un problema. Al principio sí me costó un poquito de que adaptarme, despedirme de mis amigos, de la escuela y así, pero o sea, la verdad es que ya me acostumbré, y pues la verdad yo sí se los recomiendo porque yo he tenido una experiencia muy padre. Pero pues eso ya depende de las prioridades de cada quien. Si tú eres una persona que te gusta mucho la escuela, eres muy sociable, te gusta estar mucho con tus amigos, tal vez preferirías seguir yendo a la escuela y pues seguir haciendo tus tareas en la noche. Eso de verdad ya depende de cada quien. Pues la verdad a mí sí me gusta la experiencia que estoy teniendo haciendo de que muchas horas gimnasia y homeschooling, pero pues como digo, cada persona es diferente. Y cuando ya estás de que entrenando más horas y así, pasas muchísimas horas en el gimnasio. Por ejemplo, yo paso todo el día literal en el gimnasio porque hasta como ahí. Entonces mis compañeras, o sea, mis amigas de la gimnasia, pues ya son como mis hermanas, y mis entrenadores ya son como mis papás. Entonces pues es un estilo de vida diferente que pues la verdad a mí me gusta mucho, pero puede que no sea para todas las personas. Así que pues ahí ya tú tienes que ver si te gusta o no te gusta. Bueno, creo que ahí ya me fui un poco a un caso muy extremo de dejar la escuela y vivir en el gimnasio literal. Y ahora les voy a decir una cosa que es lo más común de la vida,
que es en la etapa que es como en la secundaria, yo creo, que empiezas de que a ver a tus amigos de la escuela que empiezan a ir a fiestas, de que se van a comer a no sé dónde, ahí a pachanguear, y te invitan y tú tienes que decir, ay, es que no puedo ir porque tengo que ir a la gimnasia. y tus amigos te van a empezar a decir, ay, ándale, puedes ir, o sea, por un día que faltes no pasa nada, y tú empiezas a pensar así como de, ay, bueno, un día que falte no pasa nada, pero terminas yendo a la gimnasia y terminas no yendo a la fiesta. Bueno, esa es la historia de mi vida. Y pues luego con el tiempo a mí me pasó que me dejaron de invitar pues porque nunca podía ir a ninguno de las fiestas ni a ninguna de las comidas ni nada. Y dije, es que mis amigos ya no me quieren. Pero no es que no te quieran, o sea, simplemente es que pues tú tienes otras prioridades y pues eso, como digo, es de cada quien, ¿no? Si a ti te gusta más ir a las fiestas o así, puede que nada más te tomes la gimnasia como un hobby y está bien. O sea, cada persona es diferente y hace lo que le gusta, porque pues si no haces lo que te gusta, ¿cuál es el punto de vivir, verdad? Entonces yo creo que esa etapa es cuando la mayoría de las gimnastas deciden salirse de la gimnasia, porque algunas prefieren ya irse más de que con sus amigos y así. Y no estoy diciendo que si eres gimnasta te vas a convertir en una persona muy antisocial y nunca vas a ir a ningún lado y siempre vas a estar en el gimnasio y nunca vas a hacer nada más que gimnasia. No, porque, o sea, por ejemplo, obviamente antes del COVID, yo no iba a ninguna fiesta de que el viernes porque me tenía que levantar temprano el sábado, pero el viernes obviamente podía de que hacer de que carne asada con mi familia o así, o ir a una fiesta de vez en cuando. El sábado, pues porque el domingo no entrenaba, así que pues no quiere decir que te vas a hacer completamente antisocial, solamente vas a salir un poco menos que las personas normales. Siguiente cosa es que cuando haces gimnasia, las lesiones se vuelven parte de ti, de tu vida diaria, de tu persona. ¿Por qué? Pues porque la gimnasia es un deporte que le exige muchísimo a tu cuerpo y pues estás que rebotando ahí un buen y pues tienes que cargar tu propio peso así, entonces es muy exigente y las lesiones por mucha carga son muy comunes, pero no todas las lesiones significa que tengas que parar por mucho tiempo. Por ejemplo, yo he tenido muchísimas lesiones que no me han tenido que parar, pero con los cuidados adecuados de que yendo a terapia, cuidando tu alimentación, poniendo colchones, poniéndote vendas y así, pues las puedes controlar y con el tiempo se te van quitando. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo tuve, como por un año tuve periostitis, que es una lesión aquí, que se te hacen como mini fracturitas en el hueso y es súper molestoso, pero esa es una lesión por mucha carga y pues no tuve que parar, solamente tenía, o sea, no tuve que parar por completo, solamente tuve que disminuir bastante la carga, ir a terapia, ponerme de que hielo y así, y pues se me quitó, tardó como un año en que se me quitara, pero ya se me quitó y pues también he tenido de que aquí a veces me duele así de la nada, también los tobillos se me han ido varias veces, las rodillas, la espalda, o sea, literalmente me ha dolido todo como lesión, pero nunca he tenido que parar completamente. La única vez que tuve que parar completamente fue una vez de la espalda, pero o sea, solo tuve que parar como 15 días y ya. Afortunadamente a mí nunca me ha pasado nada que tenga que parar meses, porque hay algunas personas que ya les pasan cosas más graves, que tienen que parar por meses y meses. Pero mi consejo para eso es que cuides tu cuerpo, cuides tu alimentación, de que hables con tu entrenador si te duele algo, porque si te duele algo y no le dices, solo te va a seguir poniendo la misma carga y te vas a lastimar más, así que tienes que comunicarte con él o con ella. Es la número 7 creo, no sé, ya perdí la cuenta, que es una de las cosas más importantes, es que tienes que tener muchísima paciencia para este deporte, tienes que divertirte, tienes que disfrutarlo, porque si apenas vas empezando, todavía te queda un larguísimo camino que recorrer. Y si te la pasas de que llorando y frustrándote porque no te sale un elemento, créeme que será una pesadilla para ti. Así que mi consejo es diviértete, disfruta el proceso, tienes que enamorarte del proceso, porque si no tu vida será un poco miserable y pues no estarás disfrutando lo que haces todos los días. Porque a veces, y lo digo porque yo soy culpable de hacer esto, de que te caes en la competencia, te caes en la rutina, no te sale un ejercicio
y cosas así, te frustras y luego te pones a llorar y así, y luego dices, ya no sirvo para nada, ya me voy a salir de la gimnasia y haces ahí un drama. Créeme que hacer esto y decir estas cosas no te va a ayudar en absolutamente nada más que frustrarte y sentirte mal. Entonces lo que tienes que hacer es decir, bueno, no me salió esto, me caí en esto, ¿qué es lo que puedo hacer para mejorar este ejercicio, para ya no caerme en mis rutinas y así? Entonces tú ahí ya tienes que ya pensar qué es lo que vas a hacer para resolver tu problema. Y otra cosa es no enfocarte solo en lo negativo, porque de verdad a veces hay días que te sale todo y ya dices ya, muy bien todo y ya eres bien feliz, y hay días que no te sale nada. Y, o sea, incluso cosas que ya hacías, no sé, ese día, no sé, no vienes claro en tu mente y no te sale nada. Y en vez de frustrarte y llorar, como ya dije, tienes que enfocarte en lo positivo, porque si solo te enfocas en lo negativo, lo único que vas a hacer es atraer cosas más malas. Por ejemplo, si te va mal, digamos de que en un aparato barras y ya no pudiste aguantarte, ya lloraste, y ya te fuiste de barras y vas a tu siguiente aparato. Y si tú dejas que la negatividad del aparato anterior siga en ti, esa negatividad va a afectar tu siguiente aparato y también te va a ir mal y te vas a sentir peor. Entonces, un consejo que yo les daría es que si ya te fue mal en un aparato, ya vayas, te peines, tomes agua y digas ya. Y ya saques como esa negatividad del aparato pasado y empezar el nuevo aparato refrescado, así refreshed, para no pasar esa negatividad al siguiente aparato. Entonces eso es algo que tienes que tener muy en cuenta, y eso es algo que a mí me ayudó muchísimo, porque yo antes, si me iba mal en un aparato, dejaba que, o sea, solo por eso que me fue mal, arruinara todo mi entrenamiento. Entonces pues ya me puse a pensar y dije, no, pues o sea, tienes que decir, no porque me vaya mal en un aparato me tiene que ir mal en todo lo demás. Entonces tienes que como reiniciar tu cerebro. Y otra cosa es cuando tienes un mal día de que ya no pudiste salvar ningún aparato, ya, o sea, sientes que no te fue bien en nada. Siempre, o sea, en todas las cosas malas, o sea, aunque te haya ido mal en todo un día, tiene que haber al menos una cosa positiva. Y tienes que enfocarte en las cosas positivas. Por ejemplo, no te sale nada, pero dices, bueno, ya abrí más los saltos de viga, o ya hice puntas en este ejercicio, o ya me cansé menos en la preparación física, o ya bailé más mi rutina de piso, o ya no me desfasé de la música. Por cosas más pequeñas que sean, intenta enfocarte en esas cosas positivas, porque si solo te enfocas en lo negativo, lo único que vas a hacer es atraer más cosas negativas, y pues ¿para qué quieres? Y si te enfocas en lo positivo, cambias como tus vibras y vas a traer cosas más positivas. Eso es algo que a mí la verdad me ha ayudado mucho. Esta siguiente cosa va de la mano con lo que dije de la paciencia, que es que muchas veces tienes que repetir niveles, y muchas niñas se frustran cuando les dicen que tienen que repetir un nivel, y más cuando son más pequeñas. Pero créeme que si te lo está diciendo tu entrenador es para tu propio bien, porque te voy a decir, los niveles básicos, lo que es 1, 2, 3, 4, 5, yo creo hasta 7, tienes que tener todas esas bases bien pero bien aprendidas, porque créeme que aunque tú sientas que te están frenando, por ejemplo, si eres nivel 4 y tú dices, no, es que ya quiero pasar a 5 y no sé qué, pero todavía no tienes de que la alemana bien hecha o los flits, te recomiendo que le hagas caso a tu entrenador y no te enojes, aunque tú sientas que te están reteniendo, como frenando. Créeme que no lo están haciendo, porque lo que ellos quieren es que tú tengas esas bases bien sólidas. Y tienen razón, o sea, ellos saben cómo funciona la gimnasia, pues porque ya son entrenadores. Y yo te lo digo como gimnasta, que no te están reteniendo, solamente están haciendo que tengas tus bases más fuertes y más limpias. Porque si tus bases son limpias y las tienes bien sólidas, tu vida será muchísimo más fácil cuando llegues a niveles más altos. Si apenas vas iniciando la gimnasia, puede que ahorita no tengas acceso de que a un gimnasio, pero siempre puedes iniciar haciendo cosas en tu casa, cosas básicas como flexibilidad, preparación física, para cuando ya tengas la oportunidad de ir a un gimnasio, pues puedas avanzar más rápido, porque ya vas a tener la fuerza y la flexibilidad necesaria.
Y bueno, eso fue todo el video, espero que les haya gustado muchísimo, no olviden darle like y suscribirse. Y si tienen alguna idea de video, pónganla en los comentarios para hacerla. Chao, hasta el próximo domingo.